Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un tutorial, continuando con los anteriores, sobre los temporizadores tipo TP, es decir, de pulsos. Este temporizador se caracteriza porque se pone en marcha, como ven, simplemente con un pulso. ¿Vale? Bien, entonces su funcionamiento es así, como les describo, y vamos a ver cómo lo hemos hecho. En primer lugar, veremos cómo lo hemos hecho en Machine Simulator. Bien, en Machine Simulator lo que he hecho ha sido continuar con el anterior y vemos una máquina vacía sin ningún componente, entonces todo lo he hecho en el script code, y en el script code lo único que he hecho a lo anterior, añadirle el TP. Entonces, en las salidas digitales les he dejado una salida entre medio libre, lo mismo en el resto. He definido la dirección de las salidas digitales, la de las entradas, la de las salidas analógicas, la de las entradas. He continuado con los botones, los tres panel button, todos para el TP, que el primer panel button es el de activación, el segundo panel button es simplemente visualización, es decir, que ha transcurrido el tiempo o que no. Después los valores, he definido también los panel value para introducir los tiempos de cada uno de los temporizadores. Después la entrada de los... Bueno, esto es para visualizar el panel value, y después para introducir el input value, los tiempos de cada uno de los temporizadores, los tiempos de preselección. Después, en la función init, que ya sabemos que solamente pasa una vez al arranque del programa, visualizo los nombres de las salidas digitales, de las entradas digitales, de las salidas analógicas y de las entradas analógicas. Esto es para visualizar los nombres en Machine Simulator, en entradas y salidas tanto digitales como analógicas. En cuanto a los botones, he continuado con, bueno, tenía los T-on, T-off, ahora los TP, para la programación en COP, para la programación en SCL y para la programación en FUB. Tenemos dos tipos de botones, el uno era para activar y el otro simplemente para mostrar. Entonces los he colocado seguidos. En uno le coloco marcha, el otro en marcha, cada para la programación COP, para SCL y para FUB. Este sería el botón, digamos, de entrada, y este sería el botón, digamos, de salida de o el estado de la salida del temporizador. En los panel value exactamente lo mismo. Lo que hago es definir los paneles, bueno, les doy texto y posición igual que antes. Después, en entradas de tiempos, he colocado lo mismo también. Para los paneles de input display, les coloco también pues lo que es el nombre, la posición, y le doy color al fondo, al texto y al valor. Y le coloco un valor de inicio de 10 para el COP, para SCL y para FUB. Cuando se cambian las input display, entonces se disparan unas interrupciones que llaman a una función. Entonces aquí defino que cuando se cambia se llama a la función. En el main continúo llamando a lo mismo que antes, a botones y a tiempos. Lógicamente, en botones y en tiempos pues habré añadido
lo correspondiente al TP. En Finish restauro el Windows como estaba, digamos. Defino unas variables booleanas para cada uno, para las entradas, para saber el valor de la entrada de cada uno de los temporizadores, del tipo de programación, en COP, en SCL o en FUP. Entonces, ¿para qué? Este es el COP SCL, el TOF, ¿vale? Bien, aquí ya se va haciendo más largo, entonces me cuesta más localizarlo. Leo cuando se pulsan los botones. ¿Cómo lo leo? En el bool definido un poco más arriba como global, para que cuando vuelva a entrar a la función, cada vez que entre con el valor que tenía previamente. Entonces aquí guardo el estado del botón pulsado, si está pulsado o no. Si está pulsado guardaré true, si no guardaré false. Y activo o desactivo, es decir, coloco con el valor que tiene esta variable la entrada digital correspondiente, ¿vale? De la I para el temporizador. Y después la entrada, el tiempo transcurrido, lo visualizo en la salida analógica. Y después, si la salida digital 0 o 1 está activa, la colorea de una forma y si no de otra. Entonces, si la I está activa, la colorea con verde, y si no, la colorea con un amarillo al 50%. Y ahora lo mismo con lo he hecho con la entrada, que lo guardo aquí en esta variable, y con la salida, pues leyendo la salida digital de DO TPCOP, la salida. Entonces coloreo el color de fondo y coloreo el color de fondo tanto del botón como del panel de visualización. Entonces, del panel display. El back color, si está activo, lo pongo en verde, y si no, en un amarillo apagado. En este caso estoy viendo que lo pongo en un rojo apagado. Bueno, lo puedo dejar así. La idea era en un amarillo apagado, pero lo puedo dejar como rojo apagado, no pasa nada. Después en SCL y en FUP hago lo mismo. Después declaro unas variables float, la V9, V10 y V11. Como ven, dejo una en medio por si algún día me da por hacer algún otro tipo de programación. Entonces recojo tiempos, y en recojo tiempos he añadido el tiempo recogido para el COP, para la programación COP, que directamente lo transfiero a la entrada analógica, a esta entrada analógica, ¿vale? Y transfiero el V9, que el V9 a su vez es el texto introducido en el tiempo, en el panel. Después hago que solamente se puedan recoger ciertos valores. Entonces he añadido los correspondientes al TP. Vale, entonces tengo el COP aquí, vale. Simplemente como viene con el valor recogido, lo memorizo en la entrada analógica y solamente dejo
introducir valor de entrada mayor o igual que 1. Entonces, si es menor que 1, le coloco un 10. Lo mismo para el resto. Entonces, con esto terminaría lo que es la programación. Y si le clico aquí, vale, ya veo por qué el color rojo en lugar del amarillo. Lo decidí así en su día. Bien, a ver, yo hago la programación y después hago el vídeo. Entonces, pues a veces se me pasan algunas cosas con facilidad. Bueno, pues vamos a ver cómo he programado esto en TIA Portal. Bien, en TIA Portal, si nos vamos a bloques de programa, si nos vamos al dbmem, que es la definición de la memoria, bueno, así le he llamado yo, al igual que tenían entradas digitales de TEON y de TEOP, pues tengo DTP, ¿vale? He añadido esto. En salidas digitales lo mismo, o sea, esto es la input digital del temporizador. Lo mismo, en salidas la output digital, la Q del temporizador, ¿vale? He añadido el TP. En entradas analógicas exactamente lo mismo. He añadido el valor del tiempo de preselección, ¿vale? Lo mismo que antes. Ahora para el TP, antes para el TEON y para el TEOF. En salidas analógicas lo mismo. He añadido el tiempo transcurrido. En inglés elapsed time, tiempo elapsado, transcurrido. Bien, he añadido lo mismo que para los demás. Y en el M, como no podía ser menos, pues yo tengo los flancos y en el TP tengo los flancos también. Con lo cual, digamos, todo lo hago como desde cero. Nuevamente. Entonces, en entradas, salidas digitales y analógicas, bueno, pues he colocado también la programación TP, ¿vale? En salidas, bueno, en entradas digitales, en salidas digitales, el refresco, vaya, en entradas analógicas y en salidas analógicas, ¿vale? Como lo hago, como lo suelo hacer de costumbre. Bueno, si cogemos como referencia el TEON, por ejemplo, y nos vamos al TP, vemos que he creado la misma estructura, ¿vale? Si voy al TEON F, TEON COP, y voy al TP COP, veo que tengo la misma estructura. Entonces, partiendo de ahí, de esa base, bien, nosotros desde el main, lógicamente llamamos lo primero a la traducción y el refresco de entradas y salidas. Después yo llamaba a las funciones de TEON y lo sigo llamando, a las de TEOF, y ahora he añadido, llamo a las funciones de temporización TP. Entonces lo primero que llamo es a proceso, en COP, en SCL y en FUP, ¿vale? Pues entonces vamos a proceso, abrimos proceso de COP. En proceso de COP llamamos a base, que lo tengo aquí, y llamamos a mi TP COPDB, que lo tengo aquí. Exactamente, bueno, llamo a mi TP COP. Se me genera al llamarle una función DB, o sea, una DB de datos, que es donde va a guardar los datos por ser una FB, una función de tipo FB. Entonces, bueno, yo le he dado este nombre y ya está. Entonces, bueno, antes de nada, vemos que con la entrada de TP COP I, ¿vale? Con la I, se lo introduzco a la I, que es el input de cualquier temporizador, porque sabemos que los temporizadores tienen una input digital, un tiempo de preselección de entrada y como salidas una Q digital cuando se ha transcurrido el tiempo y un tiempo transcurrido. Entonces, pues tenemos lo mismo aquí. ¿Qué ocurre? Pues que dentro del temporizador yo lo trato como un signet int, entero sin signo.
pero como lo visualizo y lo recojo, en el caso de la entrada lo recojo y visualizo, claro, y en el caso de la salida solamente lo visualizo de Machine Simulator, entonces bueno, pues lo cojo lo hago con un número real. TIA Portal se encarga de traducir del real al unsigned int, y aquí lo mismo pero al revés, claro. TIA Portal se encarga de traducir del unsigned int al real. Bien, entonces vamos a ver base. Pues yo cojo un temporizador normal tipo Teon de TIA Portal, lo coloco aquí y le digo que cada 10 milisegundos de tiempo de preselección me genere una salida Q. Entonces, cuando no hay salida Q, me la genera, y el ciclo que se encuentra con salida Q se inicializa y al siguiente ciclo me la genera otra vez. Con lo cual, bueno, pues tengo una precisión de una centésima de segundo, que es lo que pretendo. Precisión centésima de segundo, resolución décima de segundo. Eso es lo que pretendo. Entonces, aquí, cuando se activa la salida Q, entonces activo el flanco. Este flanco va a durar un ciclo, porque cuando esta Q se activa, en el siguiente ciclo, esto lo va a encontrar activo. Aquí manda el flanco y rápidamente se desactiva, porque como aquí no llega la entrada del temporizador, ya la Q es falso y en el siguiente ciclo ya será falso, con lo cual esto tiene de duración un ciclo, ¿vale? El flanco COP. Entonces ahora vamos a ver mi TP. Aquí, como tengo costumbre, tengo las entradas booleana y unsigned int de la entrada digital de marcha del temporizador y el tiempo de preselección. Como salidas tengo la booleana Q cuando el tiempo ha transcurrido y la TE, que es el tiempo transcurrido. Y como estáticas, pues guardo un memo y controlo memo booleano y controlo las centésimas de segundo transcurridas, ¿vale? ¿Para qué? Pues para hallar, para calcular cuando ha transcurrido una décima de segundo. Entonces, con cada flanco incremento las centésimas de segundo. ¿Por qué? Pues porque este flanco se me produce cada centésima de segundo. Con lo cual, obviamente, ya tengo el contador de centésimas de segundo hecho. Y ahora, cuando hay una entrada digital, o sea, la entrada ahí concretamente es la única que le entra al temporizador digital, entonces la memorizo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el pulso, o sea, el temporizador TP funciona así, o sea, cuando le llega el flanco de subida de la entrada digital, empieza a temporizar, ¿vale? Y además activa la salida en ese momento. Entonces, pues ya está. Entonces, esto se caerá, esta memoria, cuando haya transcurrido el tiempo, que será a partir del flanco de subida de la entrada digital, que será cuando el temporizador desactive la salida digital. Entonces, cuando no haya entrada y además no haya salida, hago el reset, porque claro, el set se tiene que tener mientras está activa la salida digital, ¿vale? En el caso en el que permaneciese activa la entrada digital sin haber ya estando inactiva la salida, este memo pues todavía no se habría dado en el reset, y veremos el porqué. Es para guardar el tiempo transcurrido,
¿vale? Entonces, si hay memo, si ha llegado el tiempo de décima de segundo. Si todavía no ha llegado al tiempo de temporización, el tiempo transcurrido es menor que el tiempo programado, entonces pone un control Z, pone un 0 en CS, ¿vale? Y además, y sobre todo, incrementa el valor del tiempo transcurrido, es decir, mientras no llegue al tiempo programado, cada décima de segundo, y mientras el memo esté activo cada décima de segundo, incrementará el TE. Una vez que llegue al tiempo programado, aunque memo esté todavía activo, se quedará ahí, ¿vale? Con lo cual ahí permanecerá hasta que deje de estar activo memo. ¿Y cuándo dejará de estar activo memo? Vale, pues cuando haya finalizado la Q, cuando haya quitado la Q y además se haya ido la I. Entonces, la salida Q, ¿cuándo se activa? Pues cuando memo esté activa, que va a estar desde que se active la entrada digital y hasta, o sea, mientras el tiempo transcurrido sea inferior al tiempo programado. En el momento en que sean iguales, la salida digital Q se desactiva, con lo cual memo, si no está la entrada digital activa, se desactivará también. Y si está, no pasa nada. Esto ya se habrá desactivado y aquí permanecerá el tiempo transcurrido, ¿vale? Y ahora, si el tiempo transcurrido es mayor o igual que el tiempo programado, pone 0 en CS. No es importante esto. Bien, no tiene la entrada activa. Vamos a ver, cuando no hay memo, entonces pone a 0 el tiempo transcurrido. Esto sí que es importante. Y pone a 0 las centésimas de segundo. ¿Vale? Bien, esto en cuanto a programación TCOP. Si vamos a la programación SCL, bueno, más que nada hago este orden pues porque en España, digamos, de alguna forma, lo que más se utiliza es el COP, después se utiliza el SCL y finalmente el FUP. Ya sé que en otros sitios está mejor visto utilizar FUP que COP, pero bueno, eso es independiente. Yo incluso considero que está más enfocado TIA Portal a utilizar COP, no por nada, sino por la simulación, que visualmente el COP es digamos, el rey en el caso de TIA Portal, porque se visualiza mejor. El resto de formas, supongo que no lo sé si sería mejorable o no. El caso es que se visualiza mejor. Bien, pues bueno, lo primero vemos el proceso. El proceso llama a base, igual que antes, y después llama a mi TP con la entrada digital como parámetro de entrada y también el tiempo programado, y como parámetros de salida la salida Q y el tiempo transcurrido. Bien, entonces en base TP lo que hago es genero el flanco cuando se activa la salida del temporizador que he programado en un temporizador básico Theon de TIA Portal, y esta salida está activa solamente un ciclo, con lo cual esto solamente estará activo un ciclo cada 10 milisegundos, que es lo que le he dicho aquí, es decir, cada centésima de segundo. Y el temporizador, pues bueno, pues la entrada será que no haya una salida, que no esté la salida activa de dicho temporizador, y el tiempo de preselección son 10 milisegundos, o sea, una centésima de segundo. Entonces, con esto vamos ya a ver la función propiamente dicha. Entonces, los parámetros son exactamente los mismos: entradas, salidas y memoria estática. Entonces, cuando se produzca el flanco, entonces del temporizador de centésima de segundo, incremento el contador de centésimas de segundo. Cuando si
está la entrada activa, entonces la memorizo, y si no está ni la entrada digital activa ni la salida digital activa, entonces lo desmemorizo. Vale, y ahora con esa memorización, cuando haya transcurrido una décima de segundo y mientras el tiempo transcurrido sea inferior al tiempo programado, entonces el contador de centésimas de segundo lo pongo a 0 y el tiempo transcurrido lo incremento. ¿Por qué? Pues porque ha pasado una décima de segundo. Bien. Ahora, por otro lado, si está la memo activa y el tiempo transcurrido es mayor o igual al tiempo programado, entonces el contador de centisegundos lo pongo a 0. Y después, pues aquí, para que no haga efecto de set ni nada de eso, ni set ni reset, que no lo meto dentro del if, sino que le digo Q, o sea, digamos sería una operación de las que se hacen en COP o eléctricamente normal, ¿vale? Q sería igual a la memo en serie con que no haya transcurrido el tiempo programado, ¿vale? Entonces, mientras no haya transcurrido el tiempo programado y además la memo esté activa, la Q permanecerá activa. En cualquier otro caso, se desactivará. Y ahora, si no tiene la memo activa, importante, el tiempo transcurrido lo pone a 0 y CS, el contador de centisegundos, los pone a 0. Entonces, normalmente estará siempre poniéndose esto hasta que siempre ejecutando esto hasta que pongan en marcha el temporizador. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que el tiempo transcurrido solamente lo pone aquí a 0, con lo cual, mientras esté o bien la entrada digital en marcha o bien contando tiempo, el tiempo transcurrido tendrá un valor, el que sea, el tiempo transcurrido. O sea, a partir de la primera décima de segundo, pues tendrá un valor superior a 0. Vale, y si ha llegado al tiempo programado, pues continuará ahí hasta que caiga la entrada digital. Vale, bien. Después, en cuanto a la programación FUP, pues lo mismo. Desde el main se llama al proceso, desde el proceso se llama a la base TP-FUP y también se le llama a mi TP-FUP, el cual se habrá generado el DB correspondiente y al que se le introduce como entrada digital la entrada digital y el tiempo preestablecido programado, y después como salidas la digital y como analógica el tiempo transcurrido. Entonces, bueno, esto igual que lo hemos hecho en los demás sitios, y aquí pues también es igual. Cada vez que llega a un flanco se incrementa CS, el contador CS. Después, cuando llega la entrada digital y activa, bueno, aquí lógicamente he colocado los mismos parámetros que en los anteriores casos. Cuando llega la entrada digital activa, se hace un set del memo, y cuando la entrada digital no esté activa, esto significa no, ¿vale? Un circulito delante. Para los que somos electrónicos lo sabemos, lo tenemos claro, significa no. Entonces, y esto una I, esto es una I. ¿Vale? Entonces, cuando no esté la entrada digital activa y cuando no esté la salida digital activa, entonces reset de memo. ¿Vale? Ahora, cuando está memo y esto es una I, cuando CS, el tiempo es mayor o igual que 10, es decir, cuando ha transcurrido una décima de segundo, es decir, cada décima de segundo nos va a ocurrir esto, y además el tiempo transcurrido sea inferior al tiempo programado,
Entonces pone un 0 en CS, en el contador de centisegundos, para que vuelva a contar la siguiente décima de segundo, o sea, los siguientes 10 centisegundos, el 10 está aquí, y también incrementa el tiempo transcurrido, mientras sea menor que el tiempo programado. Y además, cuando memo esté activa y cuando haya transcurrido cuando no haya transcurrido el tiempo programado, entonces, o mientras no haya transcurrido el tiempo programado, entonces cuando se cumplan las dos condiciones, la salida digital Q del temporizador la activa. Y si no, pues la desactiva, porque aquí hay un igual, y este igual significa, pues eso, igual, que no es ni set ni reset, sino que es el resultado de la operación anterior. Bien, y cuando memo esté activa y además haya transcurrido el tiempo programado, entonces pone a 0 CS, el contador de centisegundos. Y después, cuando no tiene la memo activa, entonces, importante, pone un 0 en donde en el tiempo transcurrido y además en los centisegundos transcurridos, en el contador de centisegundos. Entonces, hasta aquí ha llegado lo que es la programación de TIA Portal. Ahora vamos a ver la conjunción de las dos cosas. Tenemos todo en ejecución. Entonces, bueno, pues voy a poner un valor de 30, por ejemplo. 30 y 30, por ejemplo. Bueno, esto ni que decir tiene que estos valores se me han refrescado aquí. Si aquí le pongo un 20, pues aquí se me pone un 20. Y si le pongo un 30, pues se me pone un 30, ¿vale? Bien, y ni que decir tiene que en las salidas analógicas, pues aquí vemos el tiempo, ¿vale? Bien, entonces, bueno, ¿qué ocurre? Si yo le doy marcha y si después le vuelvo a dar marcha, mientras esté la entrada digital de marcha activa, el tiempo transcurrido, ¿vale? Permanece en 30, en el valor que tenía, ¿vale? Y como vemos, sigue sin incrementarse, ¿vale? Cada vez que le doy marcha, se activa la salida digital y cuando ha llegado al tiempo se desactiva, aunque siga permaneciendo dándole marcha. En el momento que llega el tiempo se desactiva y vemos que funciona exactamente igual en las tres modalidades o en los tres tipos de programación, en la programación COP, en la programación SCL y en la programación FUP en este caso. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el video tutorial y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.